ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Voy a hacerles un comentario sobre una reflexión sobre los días que hemos tenido con anterioridad de una semana a esta fecha y en el inicio de este su centro, Protección Preventiva. Manejamos en la inauguración que éramos bendecidos al tener en el interior de este lugar, coadyuvando con nosotros, colaborando, un grupo de amistades bonitas, por dentro y por fuera, todos, la mayoría, de índole profesional. En su mayoría son juristas, maestros, doctores y litigantes. Y la verdad, no me gusta hablar del artículo 24 constitucional, que son credos religiosos, pero si alguien dice que es una bendición el estar con ustedes, nos sentimos bendecidos. Gracias por estar con nosotros. Protección Preventiva, el día de hoy va a dar un tema bien importante, que es adicciones. No pretendo meterme con grupos, con nadie, solamente los efectos que causan y algún tipo de fármacos, estupefacientes, para que sepamos qué daño ocasionan en el organismo. Bien, retomando el tema de lo agradecido que estamos con ustedes, enviamos saludos fuertísimos, afectuosos y sinceros a la doctora María Sandra, a Héctor Noguera, la doctora Teresa Cruz, muchísimos amigos que tenemos y que ya se encuentran conectados, así como personal de seguridad en algunas empresas privadas. Agradecemos que estén con nosotros, Egipto, Cairo, Colombia, Centroamérica está con nosotros, pero en potencia. Bienvenidos a todos ustedes e iniciamos. Bien, este centro sigue contribuyendo y seguirá poniendo una piedrita, pero no una piedrita, una piedra gigante más en el cerebro de todos nosotros y de todos ustedes. Este centro, Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, ha dado la apertura para que todos nos alineemos, nos evaluemos y podamos obtener un certificado por ser conocer. Tuvimos honor, la fortuna de tener personas de rango en este centro el día de ayer, quienes iniciaron su alineación en el estándar de competencias 500, que es un estándar de competencia en el que se describe el desempeño del servidor público para conducirse con apego a la legalidad y normatividad de la administración pública, y de manera que reconoce, acepta y respeta el Estado de Derecho, promoviendo actitudes favorables entre compañeros, superiores jerárquicos, así como subordinados. También aquí, en esta alineación, se tendrá que ver el actuar en beneficio al derecho de acceso a la información y la responsabilidad de sus acciones, buscando que la sociedad confíe en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Gracias por haberse alineado el día de ayer. Sigue su evaluación y trámite para su certificación en ese estándar, que es anticorrupción y lo que habla de una persona con alta escala de valores y que goza de probidad. Y qué mejor que mostrarlo, darle un valor a nuestra persona, a nuestras competencias, nuestros conocimientos con dicho documento. Tema de hoy, en Protección Preventiva, adicciones, que no son más que drogas prohibidas y permitidas por algunas autoridades. Las drogas ha sido una pelea toda la vida, desde el inicio de la humanidad. Recordemos que en los 60, 70 en los Estados Unidos, el whisky, el alcohol, era considerado como droga y perseguido quien hacía sus barricas clandestinas, quien lo trabajaba por medio de etanol, que es ingerible, así como con uvas, la fermentación y el proceso que se daba. Fue perseguido hasta que hubo legalización, o lo cimentaron como venta legal al público, obviamente con restricciones, no menores de edad, como se sigue llevando a cabo en nuestra actualidad, que a los menores no se les venden drogas permitidas. ¿A los menores drogas permitidas? Claro, tabaco, no se les venden cigarros cuando son menores de 18 años, tampoco se les venden bebidas alcohólicas o embriagantes, pero vamos a manejarnos
en qué tipo de drogas tenemos, cuáles podríamos consumir bajo prescripción médica y cuáles por sentir algún efecto placentero o efecto destructivo. Tenemos una droga que está acabando con el cuerpo. Bueno, todas acaban con el cerebro. Al ingerir algún tipo de droga, las neuronas explotan, mueren de inmediato. Al objeto raro, extraño en nuestro organismo, pulmones. Pero, ¿qué pasa cuando una droga hace el mismo efecto en el organismo que lo que pasaba en los tiempos cuando Jesús anduvo caminando en Israel y que les llamaban lepra? Esta droga, llamada cocodrilo o cocodrilo, que viene de Rusia, es el efecto que causa la persona que la ingiere. Definitivamente debe ser algo extraordinario, un placer desmedido, ya que llegando a asfixiarse sin un ojo, los médicos le asfixian la cuenca ocular y esa persona, terminando la asfixia, sale a consumir nuevamente cocodrilo. Otras personas con el femoral expuesto, los médicos asfixiando, protegiéndole para que no haya infección, terminando la asfixia, salen a consumir nuevamente el cocodrilo. Curiosamente, esta droga pasa de Rusia al continente americano, ya se encuentra en Oaxaca y Veracruz. No hay mucho vestigio de ella porque lo manejan de manera discreta, pero cuidado con este tipo de fármaco que se suministra en el organismo. Bien, pues agradecidos por el interés y vamos a dar paso a este tema que les va a detonar tanto para que pongan atención en los ojos, en los labios, en los movimientos, en las actitudes de quien tiene menores, que no caigan en este tipo de tentaciones. En ocasiones es por probar, y esto por lo general se da en las preparatorias colegios de nivel superior, como universidades, bien sea públicas o privadas. No es meramente de las escuelas públicas donde hay consumo. En las privadas también lo hay, otro tipo de drogas, otro nivel, pero bien. Vamos a poner el video, por favor. No, tú lo controlas. Ahí. Es una tristeza, de verdad, que seamos sancionados por el Código Penal Federal. Antes, PGR, hoy FGR, detenía a alguna persona adicta en posesión de algún tipo de fármaco. Y bien, cuando esta persona realmente era consumidor o que andaba con efectos de alguna droga que había consumido, se le llamaba insumo. ¿Qué significa eso? Que alguien le había invitado a consumir algún tipo de, bien sea algo que se considera hoy natural, cannabis índica, cannabis sativa, como lo marca el Código Penal Federal ahora, o marihuana. Hay una tabla donde nos manejan claramente la cantidad en grados de posesión que puede traer un ser humano en México. Una persona en nuestro país puede traer cierta cantidad en gramos de cannabis índica, cannabis sativa. Cuando ya la rebasa, ya el Código Penal le tipifica el delito de otra manera. Cuando es posesión para consumo, debe extender su cartilla de la Secretaría de Salubridad, donde esta persona consume algún tipo de fármaco. Solamente podrá trasladarlo del lugar donde la compra a su domicilio. No podrá estar involucrado en lugares públicos, en fiestas, traer su dosis.
Atención con esto, no porque tenga una cartilla y el permiso de la FGR para que pueda trasladar su dosis a un lugar seguro donde la pueda consumir y que es su domicilio, no puede andar en vía pública con ella, porque ya pasaría a otro delito. Nos maneja el Código Penal Federal en el artículo 475 la pena que se le impone a la persona, que atención, a la persona se pondrá de pena de prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400 multa a la persona que sin autorización comercie o suministre. Cuando lo hacen de manera gratuita o voluntaria se llama insumo, que le invite a otro, aún gratuitamente. Narcóticos previstos en la tabla, en la cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla. ¿Qué significa eso? Que nos autorizan, por ejemplo, quien fume marihuana, que puede traer hasta 3 cigarrillos ya elaborados, o los puede traer, como le llama el adicto que fuma marihuana, en greña, su bolsita, pero solo para consumo, en un lugar seguro y que es su domicilio. No puede andar exhibiéndose, trasladarla de un lugar a otro a su domicilio, ni rebasar el gramaje que nos maneja la tabla del Código Penal Federal. Para que no digan, traigo un cuarto de mota, ya me lo autorizaron. No, solamente es para consumo y tienen que acreditarlo ante la Secretaría de Salud y la FGR tendrá que otorgarles el permiso. Hablamos que son de 4 a 8 años. Aquí ya se habla de posesión, ya se habla de otro delito, pero nosotros nos enfocamos a la adicción. Bien, adicción a drogas, permitidas y no permitidas, o prohibidas. Vamos a ver la clasificación de las drogas y los efectos que causan en el organismo. Cuando alguien por primera vez consume algún tipo de fármaco estupefaciente, bien sea fumado, vía intravenosa o por medio de ingesta bucal, el efecto es tan grande que el mismo adicto le llama que se dan un pasón. ¿Qué significa eso? Pues meter un fármaco a un cuerpo sano, la droga, el objeto extraño, detona en una cantidad mayor que cuando ya se es consumidor. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya consume, tiene cierta tolerancia hacia el fármaco, hacia lo que consume, no así quien tiene un organismo, un cuerpo totalmente sano. Ahí el efecto es mayor. Y cuidado con eso, porque incluso personas que han tenido ingesta de algún fármaco han quedado en coma o derrame cerebral por la ingesta de este tipo de productos. Vamos a manejar, ahorita se las voy a clasificar, los tipos de fármacos estupefacientes que existen para la persona que los consume. ¿Qué pasa con el adicto cuando tiene su dosis? Ellos manejan que tienen algún tipo de trauma, que son incomprendidos, que en las casas no les ponen la atención debida, manejan que no tienen oportunidades de vida como algunos compañeros que iban con ellos a la escuela y eso sí concluyeron la carrera, o que el compañero trae vehículo y él toda la vida a pie, culpando a los padres. Yo creo que todos tenemos la capacidad, todo ser humano tiene la capacidad de hacerlo, lo que desee en beneficio. Dicen los japoneses, cuando les ponen un reto, oye japonés, esto nadie lo ha hecho, no hay ser humano que haya podido hacer esto que yo pido. ¿Y sabe lo que contestan? Pues entonces seré el primero en hacerlo. ¿Por qué nosotros no tomamos una cultura positiva y siempre nos abocamos a la incomprensión, al abandono? Mis papás pobres, los del ricos, ya traen carro y yo sigo en camioncito. Tenemos la capacidad física e intelectual de comprarnos un vehículo si tuviéramos la cultura del ahorro. Lo que me dan para gastar fines de semana, yo lo guardo y me compro el vehículo, pero tenemos mala educación. Qué lástima decir que somos tercermundistas o que estamos en vías de desarrollo. Ahí nos detona un amiguito cuando nos invita a un toque, una pastilla, o lo común ahora, la cocaína. Hay varias modalidades y lo vamos a manejar ahorita.
Clasificación de las drogas. Hablar de este tema es indicar que todo está prohibido. Todas, cualquiera. Las encontramos como estimulantes, depresoras y alucinógenas. Ahorita vamos a ver una que es bien natural, total. Bueno, todas han sido bien natural. Yo podría darles la historia, incluso de la cocaína y después cómo se cambia el clorhidrato. Esta droga, llamada cocaína, que ahora es muy común que mucha gente la traiga en su cartera, no fue más que un descubrimiento accidental en Colombia, donde los bovinos salían corriendo sobre una planta y el que las cuidaba veía con inquietud que sus bovinos empezaban a adelgazar y que comían una planta y al rumiarla estos brincaban de felicidad, de alegría. Y ya no se querían despegar de ahí. Los perros y el cuidador de ovejas tenía que usar su vara y esos perros para llevarlas al encierro. Al día siguiente esas ovejas, esos bovinos nuevamente sobre esa planta. Pasaron varios días y vio que perdían peso. Por curiosidad tomó una hoja y de inmediato le subió la presión, le alteró los sentidos, le quitó el cansancio. Esta hoja no es más que la planta de la cocaína. Se lleva a Estados Unidos para estudios y lo que pasa es que se procesa con finalidad médica, como gilocaína, anestésico local bucal. Pero como todo ser humano, lo que es natural lo cambiamos y lo volvemos destructivo para nosotros mismos, nace la cocaína en polvo. Entonces ya México pasa de ser, bueno, esto no lo voy a manejar, se utilizó con fines médicos y luego se cambió a esta droga llamada cocaína. No había tanto problema porque era una droga muy elitista, muy cara, que solamente la gente pudiente podía tener acceso a ella. Pero ¿qué pasa con las modas en México? Pues en los 90 se dio la fiebre de la cocaína base o piedra, donde todos le hacían un retroceso, aditándola con bicarbonato de sodio, agua y temperatura. Se hacía la grasa y eso es lo que el adicto consumía fumada, llamada piedra. Y a la fecha lo siguen haciendo. Esta es una moda que sigue en la frontera norte de nuestro país. La gente se adelgaza, descuida su persona, descuida su empleo, descuida su familia. Lo único que se requiere es seguir consumiendo. Eso es lo que quiere la persona que la consume. ¿Hay tratamientos para ello? Claro que sí. Ahorita vamos a ver de qué manera podemos evitar que alguien que la consume se pueda sanear. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha agrupado algunas drogas, es decir, según induzcan pautas de comportamiento similar en los consumidores de acuerdo con este criterio. Las drogas pueden ser, como lo manejé en la diapositiva anterior, depresivas, estimulantes o alucinógenas. ¿Cuál es la droga estimulante? Tenemos incluso drogas permitidas que nos las venden en cualquier lugar, ¿cierto? Estas drogas son el tabaco, el alcohol. Estas despiertan o activan el metabolismo de una manera rápida al ingerirlas. Una de ellas es la cocaína, pero esa está prohibida, claro. No así el alcohol, no así el tabaco. La cafeína está considerada como droga, porque de inmediato sube la presión, altera el organismo, nos quita el sueño, nos da cierta energía. Se considera droga prohibida. La primera ingesta de cocaína, desde la primera ingesta que una persona, un ser humano, se mete al cuerpo, puede ser tan adictiva, se puede encadenar, es una adicción psicológica. Les voy a hablar de una vez de qué es psicológica y física. Una droga que es psicológica, como la cocaína, esa cuando no hay dinero para adquirirla y nos distraemos, hacemos otras actividades, se pasa, no tenemos tanta necesidad. Cuando llega alguien y yo no tengo y ofrece, de inmediato se altera mi organismo y quiero consumirla. Esa es psicológica. Pero ¿qué pasa cuando ya somos adictos de una droga que es física?
Física indica que el organismo, el cuerpo la requiere. Por ejemplo, heroína. En el momento que alguien ingresa ese líquido, ese fármaco al torrente sanguíneo vía intramuscular, se amarró. Se amarró, es una adicción instantánea que al día siguiente se la tienen, como le llaman, que curar. Y cada vez es más alto el grado, la cantidad de heroína que se tienen que meter al cuerpo. Ahí no la pueden dejar como la cocaína, es una adicción física. La cocaína se deja si nos distraemos, si hacemos actividades, pero la heroína es física. El organismo pide que metamos ese fármaco y ojalá les causara algún placer, algo bueno. La heroína lo que hace a la persona que la consume es dejarla sentada, síntomas inmediatos y notorios, párpados colgados, se rascan todo el cuerpo, comezón, les da diarrea, un cambio de tonalidad de la piel, como si tuviesen hepatitis, cambia la coloración del lóbulo ocular de blanco, se pone amarillo, y lo peor, un descuido a su persona, a su familia, a la sociedad, olvidan su trabajo, lo único que quieren es consumir ese tipo de droga. Incluso adictos que se han comprado sus drogas y no tienen que prepararlas, una medida de higiene desmedida, toman una corcholata o ficha de lata, al no haber agua, toman la de un charquito de la calle y ahí preparan su producto y se lo inyectan con una jeringa que ya se inyectaron 4, 5, 6 fulanos más, a lo mejor con VIH, a lo mejor con hepatitis. Es una droga de lo peor. En Estados Unidos la heroína está prohibida. Las autoridades, cuando detectan a alguien en posesión de heroína, le llaman que le dan vida. ¿Qué es eso? Prisión de por vida. Aquí sería perpetua, allá le llaman vida, por el daño tan grande que le hace al organismo, a una persona. La cocaína también tiene sus pros, pero tiene muchísimos contras. Si la utilizamos con fin de medicidad, pues ya tendremos que utilizarla como anestésico. Pero cuando la utilizamos con el fin de alterar nuestro organismo, ya entra la prohibición o restricción de las autoridades. ¿Cómo la consideran o cómo está considerada? Como estimulante. Hablé que en el momento de ingerirla por la nariz, de meterla a nuestro organismo, esta de inmediato eleva, nos da hiperactividad, excitabilidad, nos da euforia. Cuando excedemos la dosis, que le aumentamos el doble, el triple, vienen las alucinaciones. Aquí le llaman ellos que tienen un pasón o se están pasando de cantidad. Ansiedad, miedo, psicosis, resequedad vocal, escalofrío, fiebre. Bueno, ya la pasta o crack es como les manejaba al principio, pasta, crack, piedra. Es el desperdicio de la cocaína en polvo, la preparan para fumarla. También se puede inyectar, pero no en piedra. Es el polvo el que le dan una temperatura y se lo meten por la vena. Causa trastornos del ritmo cardíaco, infartos al miocardio. Las anfetaminas causan excitación en el organismo, escalofrío, irritabilidad, agresividad, insomnio, fiebre, euforia, hipertensión. Algo que está permitido pues es el café, que también causa cierta euforia. Pero hablando de los psicotrópicos, como las anfetaminas, hay varios que inhiben el temor. Una persona que consume 4 o 5 tabletas les inhibe tanto el temor y los induce al robo, al homicidio. No tienen miedo de las autoridades ni de los vecinos. Ellos en su mundo de fantasía creen que son superiores tanto física como mentalmente, y es cuando cometen ilícitos. El consumo de los fármacos, psicofármacos, está penadísimo. Ahora, permitido el café, el té, el chocolate, ese nos causa algún nerviosismo cuando lo consumimos en exceso. Oye, ya llevamos varios días con cafeína. Nerviosismo, agitación, irritación gastrointestinal, permitido, pero no para los menores, el tabaco, que causa trastornos respiratorios como bronquitis, enfisema pulmonar.
a largo plazo, después de 40 años, dicen que es necesario hacerse tomas porque los pulmones ya no son rosas, ya sale la radiografía en negro y posible síntoma de enfisema pulmonar. Hay que sanearnos de hacer ejercicio. Causa sinusitis y trastornos circulatorios, infartos. Pero además el tabaco mancha la piel. La piel, al tener una temporada larga fumándolo, los poros se abren y dan paso a la irrigación de toxinas, manchando la ropa, así como el olor. Varios tipos de drogas de este tipo, como estas, se venden así como cocaína, como cristal. Drogas depresoras son aquellas que desaceleran el funcionamiento del organismo. Esto disminuye la velocidad, la actividad mental y de ciertas funciones físicas. ¿Cuáles son las depresoras? Por ejemplo, la heroína es totalmente depresora. Los fármacos también son depresores. Bajan tanto la actividad física y mental del adicto, pero psicológicamente les dan como un empuje de valor. Estas deprimen el funcionamiento del sistema nervioso central, los relajan, pero los incitan a que cometan actos antijurídicos, produciendo relajación en dosis pequeñas. Es cuando hay prescripción médica. ¿Para qué? Para alguna depresión, para alguien que tiene convulsiones. Pero esos fármacos van etiquetados anticompulsivos, antidepresivos, depresivos e hipnóticos. Aquí en este caso, cuando ya consumimos dosis elevadas, producen aturdimiento, apatía, disminución de la tensión, desaparición de la angustia y un valor. Ya no hay adrenalina. Esta se convierte en noradrenalina, que es el ataque, como si fuera un pitbull. Cannabis indica, cannabis sativa, como sida, como marihuana. Esta droga es benévola ahora y ya está permitida en varios lugares o condados de California. Se está utilizando con fines recreativos. Y hay marihuana medicinal, bueno, así lo dicen, ¿verdad? La savia bruta, que es la que arroja esta plantita, es la que ocasiona el efecto de relajación, de tranquilidad. De hecho, quien la consume dice que es buena porque les da hambre, los pone a pensar y no tienen problema con ella, realizan sus actividades de manera normal. Pero atención, todo fármaco, todo objeto ajeno al organismo se le etiqueta como antinatural. Por ende, ningún tipo de drogas deberíamos de meternos a nuestro organismo, y menos esta que ya está permitida y que en Estados Unidos, en algunos condados, hay farmacias y hay máquinas donde por $2 avientan una bolsa. Allá está permitido, las leyes son diferentes a las de México. Aquí existen restricciones y la FGR y el Código Penal Federal las sancionan como prohibidas, pero hay una tabla para cuando alguien comprueba que es adicto, le puedan dar permiso que traslade su dosis de donde la compra a su domicilio para consumo. Las consecuencias son depresoras que causa el alcohol y otros fármacos. Son trastornos hepáticos, digestivos, principalmente el hígado. Cuando el alcohólico es consuetudinario o declarado totalmente con esta enfermedad, el hígado, los intestinos ya están deshechos, quemados. Entonces, causa trastornos en el sistema nervioso, inflamación de nervios. Además, pues las neuronas se destruyen con cualquier tipo de fármaco, no solo con el alcohol. Trastornos de sueño, dificultad para hablar. Ahora bien, existen sedantes que no son más que barbitúricos, los que acabamos de hablar. Cuando son prescritos por psiquiatras, bien, hay dos tipos de profesionistas que trabajan con terapias. El psicólogo, que es a base de pláticas, busca la raíz del problema con pláticas del paciente y de él. El psiquiatra es un especialista que también por medio de pláticas, pero el psiquiatra, él puede prescribir algún tipo de fármaco, no hacia el psicólogo. El psicólogo solo habla, intercambia palabras. El psiquiatra hace las dos funciones, intercambia palabras para ayudar a la persona,
pero también está facultado para prescribir algún medicamento, algún fármaco, de los que cuando no tenemos receta se consideran prohibidos ante la ley. El psiquiatra tiene la facultad de hacer la prescripción por medio de su cédula, su número, y es medicamento controlado, pero se utiliza como barbitúrico cuando lo compramos de manera ilegal y lo metemos a nuestro organismo. Ahora, el barbitúrico causa irritabilidad, fluctuación del estado de ánimo, disminución de la comprensión, y la memoria pues disminuye, las reacciones físicas, nuestros movimientos, se aletarga todo. En exceso, un barbitúrico puede ocasionar un paro cardíaco. También cambia el estado de ánimo. Existen temblores cuando ya le llaman cruda, que al día siguiente no lo tienen y andan convulsionándose. Este tipo de narcóticos causa una total confusión, paros cardíacos, nerviosismo cuando ya se les retira. Para el tratamiento de ese tipo o de cualquier tipo de adicción, los médicos, las personas que se dedican, como algunos lugares que tenemos que ahora les llaman anexos o centros de rehabilitación, se dedican a cambiar la ingesta que tenían por otra actividad, pero también tienen que engañar al cuerpo. Si alguien era adicto a la heroína, tienen que engañar al organismo con algún fármaco controlado para que la vaya dejando. O sea que es sustituir una droga con otra permitida hasta que esa persona consumidora la deje en totalidad. Después de que ya se limpió el organismo, de que ya está en apariencia sano, vienen actividades físicas para que el cuerpo recobre de alguna manera lo perdido. No se va a recuperar jamás, Cuando ya hubo estragos en el sistema nervioso, una persona consumidora no se recupera jamás. Sí, puede llegar a tener incluso corpulencia y decir, lo superé gracias a este grupo, pero no se recupera jamás el sistema nervioso. Ya quedó tocado, los nervios quedan sentidos, destrozados. Pero la ventaja es que dejen, o bueno, el hecho es que dejen de consumir, ¿verdad? Dicen que el alcohol es droga. Bueno, permitida, hablamos que en los 60, 70 fueron perseguidos los que almacenaban, importaban de varios lugares del mundo el whisky, el alcohol a Estados Unidos. De hecho, los metían presos. Hasta que legalizaron el alcohol, ahora lo encontramos en cualquier vinatería, en cualquier tiendita de autoservicio que venden cervezas, alcoholes de diferentes marcas y grados alcohólicos en la ley GL, que es la ley Gay-Lussac. ¿Qué sabemos o qué creemos que sea la adicción? Bien, la adicción a las drogas o drogadicción es el consumo frecuente, constante de estupefacientes, no solo de estupefacientes, alcaloides, a pesar de saber las consecuencias negativas que producen, entre otras cosas, modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas. Entonces, la adicción significa consumo frecuente de algo prohibido, algo antinatural, droga. Hablamos que por lo general en la frontera norte del país se venden muchos dimes de heroína. El dimes es una moneda de menor denominación que el dólar. Y esa es la primera dosis que le inducen a la persona que va a darse su primer ticket. Un dime de heroína. El modo de prepararlo, pues en los consumidores es con tal anti-higiene que al metérselo en las venas con una jeringa que ya pasó por 5, 6, 7 personas, se contaminan todos de algún virus inmunodeficiencia adquirida. Es lo común en la frontera norte. Es un paso total de migrantes que pretenden ingresar al vecino país, y ahí la mayoría son consumidores y se contaminan.
las drogas perturbadoras o alucinógenas. Vamos a hablar ahorita vamos a ver de dónde salen y por qué estaba hasta permitido ir a Huautla de Jiménez con María Sabina. La abuelita que vendía hongos alucinógenos, era permitido. Venían extranjeros, turismo extranjero de Europa y de nuestro vecino país del norte a visitarla, porque ella los conducía, decían que era relajante, los saneaba. Pero bien, las drogas perturbadoras o alucinógenas son las que distorsionan toda nuestra percepción a la realidad. ¿Qué significa eso? Que son alucinógenas. No creemos que estemos en este lugar ahorita, pensaríamos que estamos en el interior de un arco iris o que estamos flotando. Son las alucinaciones al meternos este tipo de drogas. Estas alteran significativamente la química cerebral, generando alteraciones visuales, táctiles y auditivas. Toda la droga modifica la noción del tiempo, del tiempo y espacio, y produce la exageración de las percepciones sensoriales, en especial los sentidos de la vista y el oído. Sí, las modifican, pero también el hecho de consumirla altera el sistema auditivo y visual. Nos hace ver alucinaciones, oír cosas que no. Se sensibiliza tanto el oído que hay personas que se han infartado al escuchar ruidos extraños, que son perseguidos cuando ya tienen alucinaciones negativas. Estas drogas alucinógenas, una de ellas está considerado como peligrosísimo, el polvo de ángel. Este causa pánico, paranoia, estados psicóticos, depresión y crisis de angustia. Estas no son más que naturales, crecen a plena flor de tierra, como el peyote, como el hongo. Y bien, ¿de dónde sale el pelo de ángel? Del peyote. Es un tipo camote que solamente asoma la parte posterior, y el que la consume le arrastra ese pelito que es muy peligroso. Ese es el llamado de ángel. Hay otros procesos para sacarlo de es un cactáceo, es como un cactus. Bueno, este peyote lo consumen, lo licúan porque dicen que es muy amargo y causa alucinaciones tan fuertes que varias personas se han atravesado calles, los han atropellado, se han aventado de edificios a creer que tienen alas. Es una droga natural, que nace bien natural, alucinógena. Se le llaman alucinógenos, psicotrópicos. Bien, entonces tienen depresión cardíaca, dolores de cabeza, disminución del ritmo respiratorio, contracciones inestables. LSD, prohibido en 1970, llamado ácido lisérgico, que no era más que un alucinógeno que dio paso al 95, como las famosas tachas. Es un derivado del LSD, del lisérgico. Entonces, esta droga causa delirios, terror, pánico, paranoia, trastornos en la visión, hipertensión y problemas respiratorios. Crisis psicóticas, alucinaciones visuales. Ahora bien, ¿qué pasa con la marihuana? Ya nos fuimos a un alucinógeno. ¿Y qué pasa con la marihuana, que de alguna manera está permitida hasta cierto gramaje? La marihuana reduce el impulso, la movilidad, la alteración. Ese es un relajante, pero también ocasiona visiones, alucinaciones. Esta disminuye la alteración y concentración. El consumir marihuana ahora con fines médicos es con fin terapéutico, médico, relajante. Dicen que cura las reumas también, que la meten en alcohol, pero muchos las curan desde adentro, se la fuman para estar sanos totalmente. PCP. Vamos a ver qué es el PCP. Por lo general, los opioides recetados que se usan como analgésicos son inocuos. ¿Qué significa? Que no causan daños, llevan alguna prescripción por algún estudioso de esa materia, ¿verdad? Cuando se toman por un periodo breve, claro, cuando hay depresión, y según las indicaciones del médico, pero también es posible utilizarlos en forma indebida, cuando ya los adquirimos por cuenta propia y no los suministramos.
Los opoides recetados se utilizan de forma indebida cuando el consumidor o el paciente toma medicamentos en forma diferente a la prescrita. Alguien toma ese fármaco recetado para otra persona. Es posible abusar de un opoide recetado ingiriendo el medicamento. Atención aquí, en su presentación común, claro que lo combinamos con alcohol o con cerveza y el organismo se choca, se altera tanto que se pierde la realidad, se pierde la noción del tiempo e incluso hay espacios de limbo mental. ¿Qué es esto? Que se pierde la memoria. Hay espacios donde no conocen, no recuerdan qué fue lo que pasó por periodos de 15, 20, 30 minutos hasta que los hacen reaccionar. ¿Qué efecto tienen esos opoides prescritos por psiquiatras, por médicos? Esos se adhieren a los receptores opoides y los activan. Estos receptores están en vías y zonas del cerebro. Controlan, claro, la médula espinal y otros órganos, especialmente los que participan en las sensaciones de placer y dolor. Cuando los opoides se adhieren a los receptores, bloquean las señales de dolor, o sea que les dan valor. Como les comenté a un inicio, quien consume este tipo de fármacos no los inhibe al temor, andan armados, con cuchillo, pelean, roban. En grandes cantidades liberan dopamina en todo el organismo y esta liberación puede reforzarse tremendamente el acto de consumir más droga, haciendo que el usuario quiera repetir dicha experiencia. Sí debe causar algún tipo de placer donde queremos repetir nuevamente el probarla o consumirla. Nuestro cerebro tiene zonas específicas. Por ejemplo, abajo de la hipófisis tenemos la memoria. ¿Qué significa esto? Que es una zona bien resguardada donde cuando nosotros la activamos, ¿qué pasó hace 8 días? Hacemos uso de ella. Bueno, también nuestro cerebro tiene zonas específicas donde llega el opoide de los fármacos y nos levantan, nos dan placer, alguna sensación de cuestiones irreales que nos hacen disfrutar. Si no, pues no se consumiría, ¿verdad? Los efectos de este tipo de opoides y los recetados en el cerebro y cuerpo. A corto plazo, los opoides pueden aliviar dolor y hacer que la persona se sienta relajada y feliz. Sin embargo, también pueden tener efectos perjudiciales. ¿Cuáles son unos de ellos? La somnolencia, el aletargamiento, la confusión, náuseas, mareos, estreñimiento, euforia, respiración lenta. El abuso de los opoides puede hacer más lenta la respiración, lo que a su vez puede causar hipoxia. ¿Qué pasa cuando suministramos más y más y más dosis de opoides? Podemos parar el corazón, el torrente sanguíneo disminuye tanto, el ritmo cardíaco baja tanto de nivel al establecido que se para el corazón. Las investigaciones también dicen que, estudiando los efectos a largo plazo, la adicción de los opoides tiene que ver en el cerebro, incluida la determinación de si los daños que causa se pueden revertir de ninguna manera. Esto ya es irreversible, y más cuando metemos algún tipo de fármaco vía intravenosa. Las personas de más edad tienen un mayor riesgo de abuso o uso indebido accidental, porque por lo general toman varios medicamentos, hay combinación de ellos, de los recetados y sufren varias enfermedades crónicas, lo que aumenta el riesgo de interacción entre los diferentes fármacos que existen, como por un amigo, por un conocido que dice: yo tengo tal tableta, tómala y te vas a componer. Le recetan un opoide depresivo o antidepresivo, los compone al momento, pero destapa alguna zona del cerebro que está afectada y ahí viene la depresión, la convulsión. Las personas grandes guardan sus fármacos, sus tabletas que ya no utilizaron, y al no tener alguna supervisión de un familiar o de un médico, el adulto las consume sin prescripción médica. Debemos poner atención ahí a estas personas de edad adulta para que no consuman por cuenta propia algún opoide, algún fármaco.
Hablamos a un inicio de que la heroína es vía intravenosa, pero también se puede consumir en cigarro, fumada. Ahora bien, los opioides recetados y la heroína son químicamente similares. Unos entran al aparato digestivo, vía bucal. La heroína es intravenosa, tiene que suministrarse por medio de una jeringa. Causa los efectos de alguna similitud y pueden producir una euforia similar. En ciertos lugares la heroína es más económica y se consigue más fácilmente que los opioides recetados, por lo que algunas personas reemplazan con ella los opioides. Los datos del OCE muestran que entre aproximadamente un 4% y un 6% de quienes consumen opioides recetados en forma indebida pasan a consumir posteriormente heroína en un 80%. Qué curioso, se destapa. Entonces, los datos más relevantes dicen que la heroína es con frecuencia el primer opioide que consumen las personas. En un estudio de quienes ingresan a tratamiento por trastorno de consumo de opioides, aproximadamente un tercio reportó la heroína como el primer opioide que consumieron en forma regular para lograr un estado de euforia. Esto sugiere que el consumo indebido de opioides recetados es solo uno de los factores que conducen al consumo de heroína. Hay que informarse antes de consumir algún tipo de fármaco, pero sabemos que lo que está prohibido, pues no está permitido. Lo que hablamos sobre la droga intravenosa llamada heroína, ¿se pueden tomar opioides prescritos o recetados? Sí, hay médicos especialistas llamados psiquiatras que son los que los prescriben. También hay que ver si una mujer embarazada los consume, el daño que le ocasiona a lo que ya viene en su vientre, al producto. Entonces, eso se llama así. En los opioides recetados es posible que el feto desarrolle dependencia, sí. La heroína, cuando una madre la consume constantemente o constitucionalmente, al nacer el niño, los médicos le llaman niño heroico. ¿Por qué? Porque ya viene contaminado con la heroína y ya ahí se tiene que manejar un proceso de saneación, desintoxicación para este niño que acaba de nacer. La mujer y el niño pierden peso al consumir la heroína, merman sus capacidades psíquicas y físicas por el consumo de este opioide inyectado. Para una persona adicta, los opioides pueden ser difíciles de dejar. Claro, es adicción física, pero las mujeres embarazadas que buscan tratamiento obtienen mejores resultados que quienes dejan de consumir opioides abruptamente. La metadona, ibuprofena son tratamientos en el uso habitual para las mujeres embarazadas que tienen adicción a los opioides. Esto es sustituir un fármaco por otro. Engañamos al organismo, pero lo saneamos. Y posteriormente ese tratamiento lo suspendemos cuando la persona ya superó la crisis, la etapa de ansiedad al querer consumir. Ahora, los efectos adversos asociados con una adicción a opioides que se deja sin tratar. Si una mujer es incapaz de dejar de consumir opioides antes de quedar embarazada, el tratamiento con metadona durante el embarazo mejora las posibilidades de que el bebé sea sano al nacer. En general, es importante vigilar de cerca a las mujeres que están tratando de dejar de consumir algún tipo de droga, no solo opioides, durante el embarazo y brindarles el tratamiento adecuado. La muestra cuando ya quieren cambiar el metabolismo en su cuerpo por uno más sano, que ya quieren dejar el opioide y quieren cambiar por el producto, por el bebé que van a hacer, quieren dejar todo, pues hay productos médicos que son los adecuados para que sustituyamos un fármaco por otro controlado. Tolerancia contra dependencia, así como adicción. El uso de opioides recetados por un periodo prolongado, aun cuando se tomen de forma indicada por el médico, pueden hacer que ciertas personas desarrollen tolerancia. ¿Qué significa? Se hagan más fuertes. Si antes era media tableta, ahora media más. Al fin el cuerpo ya lo aguantó. Y ahí viene una adicción permitida, una adicción prescrita por un médico.
lo que significa que necesitan dosis más altas de droga y que tienen que consumirla con mayor frecuencia, ya que el organismo creó tolerancia, se vuelve adicto, existe la necesidad de mayor dosis. La dependencia de una droga ocurre con el uso continuo, claro, prescrita o no, es con uso continuo. La adicción se vuelve enfermedad crónica. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos la necesidad de meternos un fármaco físico y que el cuerpo nos lo pide, se vuelve crónico. ¿Cómo? A lo mejor es de por vida. Va a ser muy difícil que nos saneemos y ya tenemos la adicción de manera crónica. Si se sospecha que alguien ha sufrido una sobredosis, lo más importante es llamar a las autoridades para que le brinden atención, así como los paramédicos. Ahora ya los equipos médicos cuentan con desfibriladores, que no es más que un equipo rojo que se les aplican para reanimarlos directamente al pecho y hacer que el corazón lata. Una sobredosis lo que hace es bajar el ritmo cardíaco, no circula la sangre y el corazón por ende se detiene. Entonces, aquí se administra inmediatamente algún fármaco para reanimarlos, para regresarlos a la realidad. Algo que manejan mucho, la naloxona está disponible como solución inyectable y como rociado nasal. A veces no es necesario meter algún fármaco vía intramuscular, vía intravenosa, para cortarle disminuir el efecto por sobredosis, ya se hace también hasta vía nasal. En algunos estados han aprobado leyes que permiten que los fármacos, que los farmacéuticos vendan naloxona sin una receta personal. Los rociadores nasales de naloxona pueden ser usados por amigos, familiares u otras personas para salvar a alguien que ha sufrido una sobredosis, lo que les mencioné ahorita. Que ya el avance médico no indica que solamente intravenosa para bajarle, controlarle la sobredosis. Ahora lo tenemos también en rociadores nasales. Hay varios tratamientos eficaces para ayudar a quien consume, quien es adicto a opioides. Estos medicamentos no los vamos a dar para no hacer promoción a los laboratorios, pero son medicamentos que se adhieren al mismo receptor del cuerpo y empiezan a cambiar el metabolismo, engañar al organismo con una droga permitida por la que no, y cuando ya podamos controlarlo, que se la quitemos, pues meterlo a rehabilitación física, alimentos, ejercicio y que deje este tipo de actividades. Hablamos de adicción física y psicológica. Esto es bien importante que entendamos, distingamos la diferencia. La adicción física es la del cuerpo. Ocurre en los sitios del cerebro donde las neuronas crean la necesidad, atención, a un consumo desmedido compulsivo, debido a que el cuerpo se ha acostumbrado. Adicción física, heroína. Desde la primera ingesta puede quedar una persona amarrada. Desde la primera aplicación, desde el primer piquete. Ahí puede quedar amarrado esa adicción. El cuerpo tiene la necesidad de al día siguiente meterse más dosis, como le llaman cura. Al día siguiente tiene que aumentar la dosis. Esta es una adicción física, el organismo la requiere. Diferente a la adicción psicológica. Bien, la adicción física es corporal, incluso puede haber ataques, convulsiones cuando no se tiene esta droga, temperaturas. Pero ¿qué pasa con la adicción física? La psicológica. No es más que la necesidad o el consumo de una sustancia que se mantiene a nivel de pensamientos. Si yo soy adicto a tengo alguna adicción psicológica, como la cocaína, por ejemplo, hoy me eché una cantidad, y mañana voy y compro otra cantidad y me la echo también, y pasado mañana me echo más, pero al cuarto día no tengo dinero para comprarla, y si no hay adicto cerca, alguien que se le esté echando también, no hay problema, el cuerpo no me la pide, es psicológica. La gran diferencia a las drogas físicas es que el cuerpo tiene la necesidad de meterse ese tipo de fármacos, tiene la necesidad de meterse ese tipo de fármaco en el organismo.
Entonces, la diferencia de adicciones: física, la piel del cuerpo; psicológica, nuestro cerebro. ¿Cuál de las dos será más fácil de dejar? La física. ¿Más fácil de dejar? La física. Psicológica. La psicológica, no tienes dinero, no la compras. Pero la física, el organismo te lo pide, ¿verdad? Es un tema difícil. Bueno, ya vimos la clasificación, que las encontramos como eufóricas, fantásticas, embriagantes, hipnóticas y excitantes. ¿Cuál será la eufórica? Pues el opio y sus derivados. En Asia hay fumaderos. Los chinitos tienen unas pipotas largas donde de manera recreativa ahí se echan sus fumadas de opio, y está permitido en algunos lugares. Son permitidas, ¿no? Las fantásticas son las que te hacen alucinar, las que contienen algún tipo de mescalina, marihuana, veneno, entre otras. Las embriagantes, que son algunas permitidas, como el alcohol, la cerveza. Pero también ahí nos metieron en información la benzina, que es un solvente, así como el cloroformo. Las hipnóticas son barbitúricos y algunos somníferos más. Las excitantes y que son permitidas es el café y el tabaco, y esas las tenemos a la mano. Pues, si los consumimos con moderación, pues no hay mayor problema, pero está considerado en la tabla de drogas café y tabaco como drogas, ¿no? Entre algunas otras. Tratamientos. Bueno, aquí no le voy a hacer promoción a este Instituto de Seguridad Social, pero dicen que cuentan con médicos, psiquiatras, con enfermeras y con personal preparado para cuando alguien quiera sanear su cuerpo. Lo entrevistan, le dan atención médica y lo canalizan con algún psiquiatra para su atención, su saneamiento. Aunque también cuando alguien quiere dejar la adicción, existen algunos centros, bien sean públicos o privados, donde esas personas que quieren de verdad ayudarse, ser útiles a su sociedad, de manera voluntaria, ingresen, públicos o privados. Solamente es el deseo de querer integrarse, ser sanos, ser útiles para su familia y su sociedad. Hablamos que existen varios tipos de drogas, una que detona en el 70, 80 y que es la base para ahora el PCP y otros fármacos que vamos a ver ahorita. El ácido lisérgico, prohibidísimo, que tenía las siglas LSD, es alucinógeno y es una de las drogas más conocidas del mundo, 70s, 80s. Éxtasis, esta sale en los 90s y es una droga estimulante que puede provocar alucinaciones. Lo combinaban con alcohol en las discos y andaban en otro mundo. Estas no son de aquí. Las alucinaciones que da paso al cerebro cuando ya se metió un fármaco alucinógeno, un fármaco que se consigue rapidísimo en las discos, bares. Esa es una de las prohibidas. Las 5 sustancias adictivas. Una, totalmente adictiva desde la primera ingesta, la heroína. Totalmente adictiva, amarga al consumidor desde la primera ingesta. Con una puntuación de 3/3, la heroína es para los expertos en farmacología la sustancia más adictiva, al 100%. Y lo peor, es adicción física. Tienen que curársela, tienen que meterse más y día con día aumentar la dosis. Cocaína, totalmente adictiva, pero psicológica. La nicotina la encontramos en los tabacos, los barbitúricos, psicofármacos o fármacos, y el alcohol. Las drogas que son alucinógenas. El ácido lisérgico es una de las drogas más conocidas en todo el mundo, el éxtasis. Eufóricas, esas le causan algún placer en determinado tiempo a la persona que las consume, solo un tiempo, después cambian y empiezan a sentir cierto pánico, cierto terror. A pesar de ello, una clasificación de los tipos de drogas más comunes sería la siguiente: estimulantes, tabaco, cocaína, anfetaminas, cafeína.
MDMA, depresoras, alcohol, cannabis, benzodiazepinas, HGB, opio, opiáceos, alucinógenos, LSD, setas mágicas, 12B. Existe una variedad de drogas increíbles que qué bueno que no están aquí en México, porque cuando se dé la apertura, que es lo que se pretende con lo de la legalización de la cannabis, pues van a venir drogas raras a nuestro país. Si de por sí entran de manera ilegal como el Cocodrilo, ahora pues siendo llave para ello nuestros jóvenes van a caer en esas garras, ¿verdad? Drogas con dopamina, pues aquí tenemos cocaína y éxtasis, el tabaco, el alcohol, heroína, psicofármacos, todas las drogas que puedan provocar dependencia tienen una característica en común: aumentan la cantidad de dopamina corporal natural. La que tenemos en el cuerpo tiene un nivel, pero cuando le suministramos algún fármaco, la aumentan. Entonces, aquí ellos le llaman que es un estado de recompensa. Superamos la dopamina natural, le damos una acelerada y pues ya sentimos un placer desmedido, mayor. Una de las drogas totalmente alucinógena y que está de moda es el DMT. No es más que el dimetilpictramina, conocido como molécula de Dios. Causa tales efectos en el cerebro que los alucines o las alucinaciones que tiene quien la consume son grandes y tienen la necesidad de volver a consumirla. El DMT es totalmente potente. Consecuencias del consumo. Vamos a ver lo que dicen sobre el DMT. La intoxicación por DMT no tiene consecuencias a nivel fisiológico, sino psicológico. Si uno mezcla con otras sustancias o consume una dosis demasiado alta, puede producirse un mal viaje, así le llaman, caracterizado por un episodio de pánico o con alucinaciones terroríficas. Puede darse episodio depresivo, cuadros psicóticos o conductas paranoides durante el consumo o pasados unos días. O sea que es un efecto duradero, un efecto a largo plazo. Los estragos que causa el DMT son nocivos en totalidad. No es posible que alguien que consume el día de hoy alcohol se ponga ebrio. El efecto que le causó el día de hoy le dure mañana, pasado 4 o 5 días. Es increíble que esta droga siga causando estragos después de que ya hubo 4 o 5 días con la alteración de consumo, ¿verdad? Es conocido como la molécula de Dios y es potente, una droga de las más potentes que hay ahorita en el mundo. Totalmente alucinógena, fuera de la realidad. En contacto que tuvimos dicen que se ven las venas, que se ven como les late la sangre entre las venas, se ven los músculos expuestos. Debe ser totalmente una experiencia negativa, indeseable, ¿verdad? Pero pues, entonces, la droga más peligrosa del mundo, dicen que es el alcohol y que está permitido. Hay eventos sociales donde hay bebidas con baja GL, que es GAI-LUSEC, la ley que regula los grados alcohólicos, como el vino blanco, el vino tinto, en unas reuniones, en eventos sociales. Pues no hay tal problemática, ¿verdad? Consumir alcohol de mesa. Pero cuando ya le aumentamos a 38 grados como el brandy, o 40, 42 como el vodka y el ron, y que somos consuetudinarios consumidores, pues ya es alcoholismo y es una droga, está considerado como droga y prohibido además. Las responsables en adicciones: alcohol, anfetaminas, benzodiazepinas, cannabis, que es la marihuana, cocaína, nicotina en el tabaco y opiáceos, heroína. Marihuana, una de las más nobles drogas, de las más relajadas. La adicción es un impulso a hacer algo que resulta difícil de controlar o detener. Si consumes cigarrillos, alcohol o drogas, como la marihuana, le llaman porros, la cocaína y la heroína, es posible que te vuelvas adicto a ellos. Pero estas sustancias pueden hacerte mucho daño e incluso provocarte la muerte. No es difícil el querer sanearse cuando tenemos la firme decisión
de cambiar un hábito que me afecta, es válido y es posible hacerlo. La cantidad de fármacos que existen, adictivos, la sustancia que puede interactuar con el organismo, ya lo vimos que pues la tenemos en fase física y psicológica. Llega a haber tales estragos en nuestro organismo que a veces hay sangrado nasal, hay desmayos en la primera ingesta. ¿Y cuando sobrepasamos la dosis? Ese es un tema delicado, puede llegar al infarto. Según el efecto de las drogas sobre nuestro cuerpo, las clasificamos en depresoras, estimulantes, alucinógenas y opiáceas. Las ilícitas de mayor consumo son la marihuana, la cocaína y el clorhidrato. El clorhidrato es el famoso piedra, crack, pasta o base. Ese es el clorhidrato. La cocaína fumable. También se ha detectado el consumo de éxtasis y LSD, que es el ácido lisérgico, así como otras drogas que no sería bueno que llegaran a la venta en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué es la droguez? Para la Organización Mundial de la Salud, es una sustancia natural o sintética que al consumirla puede alterar la actividad mental y física de las personas debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central. A esto se le denomina como droga. Y todas las drogas son mataneuronas. Al meterlas a nuestro organismo, alteran nuestra dopamina, causan cierto efecto y placer y funden neuronas al por mayor. ¿Qué nos libera? ¿Qué nos libera dopamina? Pues cualquier fármaco ajeno nos da tanto poder, tanta elevación, que ahí liberamos dopamina natural, pero combinada con la que metemos por medio del fármaco. ¿Qué te hace sentir la dopamina? Sensación de placer, de no temor, de valor. Estamos aumentando la natural con una ajena. El alcohol, bueno, esto vamos a hablar después de él. Atención, hay una droga que nació en Rusia hace 8 años llamada Cocodrilo Zombies. Lo manejé a un inicio, que esta droga totalmente prohibida, mortal en exceso, de un 100% rebasa un 1000%, descarna a las personas, es un tipo lepra. De verdad, pongan atención a sus jóvenes, que no se metan, si consumen, que no se metan cosas ajenas o extrañas. No es raro ver a alguien en la calle, aislado, en ausencia de sus pensamientos, de su conducta, cuando ya ingirió algo raro. Pero si se meten este tipo de fármaco, van a tener consecuencias graves, como el tener en tratamiento toda la vida a un miembro de la familia que se está descarnando, y cuando no sabemos el tratamiento pensaremos que es lepra. No es más que Cocodrilo, está consumiendo espaldas de... Es notorio el cambio de piel, de apetito, de actividades. En el Cocodrilo la persona se aísla. Yo no sé de qué manera se consuma, si se unte, se fume, se inyecte, no lo sé, porque no tengo muchos datos sobre ese fármaco, que ni quisiera difundirlo, ni como medida de prevención. Pero pongan mucha atención a sus jóvenes, que eviten el meterse algún tipo de fármaco porque viene de Rusia, es lo más nocivo que tenemos en cuanto a esa droga. Cocodrilo. Las nuevas drogas que salen al mercado son cada vez más peligrosas, y no es algo que solo adviertan las autoridades sanitarias. Las consecuencias de consumir estas sustancias son cada vez más visibles, incluso en redes sociales. La nueva droga de moda a la que todo el mundo habla y le dicen Cocodrilo es un estupefaciente que te come por dentro, según quienes lo han probado, y difícil de dejar. Prueba de ello, queda el hueso expuesto. Les platiqué que en asepsia de una mujer llega con el médico sin ojo, queda la cuenca ocular expuesta libre, le están haciendo asepsia, la tapan, sale a la calle y consume nuevamente Cocodrilo. Esta droga hace perder la vida.
Evitemos el sufrimiento de nuestro familiar, amigo o vecino. Brindémosle la ayuda. Canalicémoslos a centros donde tratan adicciones. Y lo principal, escuchémoslo, porque luego se sienten incomprendidos, se sienten que el otro tiene coche y mi mamá mira qué carroca y a mí no me compran un bochito. Hay que ponerles atención a esos jóvenes de cristal incomprendidos. Nosotros, generación de hierro, hemos sorteado muchas cosas fuertes y no nos quejamos y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque somos gente productiva, fuertes, que queremos que nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro país esté bien. Ejemplo claro, todos los que seguimos en pie de lucha para estar mejor y difundir la culturización, la preparación para el ser humano, a veces de manera altruista, a veces se tiene que verlo de algún cobro por el insumo en algunos lugares, pero nosotros queremos que todos estemos bien, que nuestra sociedad sea mejor, que si alguien tiró un papel en la calle, oye, ten un poquito de valores, tráelos de tu casa, tenlos de tu domicilio, de tu mamá, levanta el papel y tíralo a la basura. Yo creo que las mamás nos educaron de una manera sana, noble, buena, y si una persona es buena es porque nuestra mamá fue buena. No puede salir de una madre buena algún delincuente, alguien malo. Se rompen moldes, claro, pero nos toca a nosotros acabar con esos paradigmas. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela les agradece infinitamente su presencia. Muchas gracias a todos nuestros amigos que están conectados. Saludos a Sandra, Héctor, saludos amigos en especial. Rosy, saludos Rosy. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Y no les voy a decir qué tema viene el próximo lunes, les va a gustar mucho. Excelente tarde para todos ustedes.